¿Por qué África desafía abiertamente a Donald Trump y rompe el antiguo guión de la sumisión global? Trump se dirige al mundo como si aún fuera el epicentro de la humanidad, lanzando advertencias y amenazas, convencido de que cada nación debe inclinarse ante Estados Unidos. Durante muchas décadas, Washington ha impuesto presiones, chantajes y un falso liderazgo, exigiendo obediencia automática de África bajo la máscara de la ayuda. Pero ese tiempo ha terminado. El continente africano rechaza seguir siendo un espectador silencioso en la historia escrita por otros. Hoy, África responde con voz propia y declara, frente a Trump y al mundo, que la era de la obediencia ciega ha quedado atrás. Este instante marca un punto de inflexión. Si África calla, corre el peligro de seguir relegada, manipulada y atrapada en el paternalismo extranjero. Sin embargo, al enfrentar a Trump, África cambia el juego. Deja de ser objeto y se convierte en protagonista de su destino. No es solo política, es el derecho a decidir, a escribir sus propias reglas, a defender su dignidad y su independencia. Lo que está en juego es la libertad, la identidad y el futuro de un continente completo. África deja claro, nunca más volverá al silencio ni a la sumisión. Pero, ¿qué llevó a África a dar este paso crucial justo ahora? El contexto global y los errores de Trump prepararon el terreno para una respuesta sin precedentes. Durante muchas décadas, la voz africana permaneció ahogada bajo el peso de un liderazgo impuesto y ajeno. Nuestra historia reciente está marcada por una confusión dolorosa. Nos hicieron creer que tener poder era igual a recibir permiso, que la influencia solo se lograba dominando, y que el liderazgo se resumía en una palabra: chantaje, tanto político como económico. La supuesta ayuda internacional jamás fue un regalo inocente. Detrás de cada promesa, de cada proyecto, de cada préstamo, se escondía una cadena invisible. Nos entregaban con una mano lo que, con la otra, nos quitaban. Así, la solidaridad se disfrazó de instrumento de control, diseñado meticulosamente para mantener intacta la arquitectura de la dependencia. Pensemos, por ejemplo, en la década de los 80, cuando las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, obligaron a países africanos a adoptar severos programas de ajuste estructural. Estas políticas, supuestamente para ayudar al desarrollo, impusieron recortes en salud, educación y servicios básicos, dejando a millones sin acceso a derechos fundamentales. Ghana, Nigeria y Zambia, entre otros, sufren hasta hoy las consecuencias de aquellas decisiones tomadas fuera de sus fronteras. África no fue reconocida como protagonista, sino reducida a un simple decorado en el gran escenario de otros. Se nos relegó a la periferia del relato global. Un continente mirado con condescendencia, útil solamente como telón de fondo para justificar las acciones y estrategias de potencias extranjeras. Nuestro papel fue silencioso, secundario, casi invisible. El pasado está repleto de ejemplos de sumisión forzada. Sanciones impuestas desde lejos, sermones sobre democracia y derechos humanos pronunciados con tono patronal, amenazas sutiles que dictaban el rumbo político y económico de naciones enteras. Reglas escritas en despachos lejanos, obligaciones surgidas fuera de nuestra realidad, se convirtieron en ley para pueblos que nunca votaron ni aceptaron esas condiciones. Un caso emblemático es el embargo impuesto a Zimbabue tras la reforma agraria del año 2000. En lugar de acompañar un proceso de redistribución, Occidente respondió con sanciones que sumieron al país en una crisis económica brutal. El mensaje era claro: cualquier intento de autonomía se castigaría con aislamiento. Este modelo de dependencia y sumisión no solo frenó nuestro desarrollo, sino que puso en peligro nuestra libertad y dignidad colectiva. Seguir bajo ese esquema significa perpetuar la pérdida de recursos, renunciar a la autodeterminación y resignar la posibilidad de que África decida su propio destino, su cultura y su lugar en el mundo. Pero ese tiempo está llegando a su fin. Las reglas han cambiado de manera radical y el tablero mundial ya no responde a una sola voz. Hoy,
África se levanta para romper el silencio y reclamar su derecho a decidir. Ya no aceptaremos el papel de espectadores en nuestra propia historia. África ha dejado atrás el miedo a las privaciones y a las amenazas extranjeras. Las sanciones, usadas durante décadas para doblegarla, ya no paralizan ni intimidan. Hoy, el temor ha cambiado de bando. Quienes antes imponían castigos, ahora observan, inquietos, cómo el continente se mantiene erguido. El chantaje y el castigo externo son herramientas oxidadas. Las amenazas que antes pesaban como cadenas, ahora suenan lejanas, inofensivas. Porque la verdadera derrota sería renunciar a la propia dignidad, y ese precio África jamás piensa pagar. La fortaleza africana está en su derecho a elegir aliados, negociar condiciones y marcar límites. Las oportunidades se multiplican, nuevos socios, rutas diversas, horizontes abiertos. África rechaza el viejo relato. No hay una sola puerta de entrada al mundo, ni una única receta para el progreso. Un ejemplo concreto de esta nueva apertura es la colaboración creciente con potencias como China, India y Turquía. Etiopía, por ejemplo, ha recibido inversiones chinas para construir el tren eléctrico entre Addis Abeba y Djibouti, abriendo rutas alternativas para el comercio y reduciendo la dependencia de antiguos socios occidentales. Marruecos ha forjado alianzas con India para la producción de fertilizantes, impulsando una agricultura más autónoma y menos vulnerable a presiones externas. Este es un desafío directo a la subordinación. Se acabó la espera de aprobación foránea, el pedir permiso, el buscar validación ajena. Con voz firme, África afirma su identidad. No es periferia, ni ejecutora de órdenes dictadas desde lejos. Los pueblos africanos han dejado de ser fácilmente impresionables. Ya no funciona la intimidación. Ahora, la conciencia de su propio valor los protege contra la manipulación y el paternalismo. La dignidad colectiva se ha convertido en su escudo más fuerte. Occidente, en especial Estados Unidos, exige respeto, pero rara vez lo concede. Proclama libertad, pero castiga la diferencia. Habla de derechos humanos, pero cuando una nación elige su propio camino, responde con aislamiento y presión, no con diálogo ni entendimiento. Basta recordar el caso de Sudáfrica durante el apartheid. Cuando el país optó por romper con el régimen, la presión internacional fue vital, pero una vez conquistada la libertad, las relaciones se tornaron frías si las decisiones nacionales no coincidían con los intereses externos. Cuando Sudáfrica se negó a alinearse ciegamente con las políticas de Estados Unidos en Naciones Unidas, fue objeto de presiones y amenazas soterradas, demostrando que el respeto prometido era condicional y limitado. África encara el dilema crucial: definir su futuro sin dejarse arrastrar por modelos impuestos ni por la amenaza de la exclusión. Si cede, volverá a ser marioneta de intereses ajenos. Si se mantiene firme, abrirá caminos inéditos y reafirmará su papel como actor autónomo. La batalla es por la soberanía real, decidir el rumbo, forjar reglas, exigir respeto. Esta claridad inspira a los pueblos a avanzar, incluso ante el riesgo de sanciones o aislamiento. Porque en juego está algo más grande: el derecho irrenunciable a existir de pie. Pero la resistencia africana no es solo política, también es una lucha por la narrativa. La historia no se escribe más desde un solo lado. ¿Qué ocurre cuando un continente se reconoce como autor de su propia historia y no como simple escenario de decisiones ajenas? El planeta presencia un giro profundo. África deja de ser terreno de conquista y pasa a convertirse en el epicentro desde el que se tejen nuevas rutas globales. La era de las intervenciones unilaterales y las injerencias disfrazadas de ayuda ha terminado. Ya no hay espacio para potencias que dicten normas, impongan sanciones o manipulen destinos a su antojo. Ningún poder externo podrá definir el futuro de cientos de millones de africanos con amenazas o promesas vacías. Este despertar implica romper de raíz la psicología de dependencia. No quedan complejos heredados ni resignación ante lo impuesto. África mira al porvenir con la decisión firme de rechazar toda tutela, de actuar y pensar desde la soberanía,
sin pedir permiso ni esperar la validación foránea. De esta convicción surge la voluntad de construir cadenas de valor propias, industrias que transforman recursos en riqueza, fábricas que generan empleos, tecnología nacida en casa y una apuesta radical por la juventud, que es la verdadera fuerza y esperanza del continente. Cada semilla plantada hoy es un acto de fe en el talento local y en la capacidad colectiva para prosperar. La emergencia de un bloque africano unido altera el equilibrio mundial. Cuando los países africanos hablan con una sola voz, ningún gigante puede ignorar sus intereses ni relegar sus exigencias. África deja de ser periférica y se convierte en eje esencial en la arquitectura multipolar del siglo XXI. La creación de la Zona de Libre Comercio Continental Africana es un paso histórico en este sentido. Por primera vez, 54 países africanos han acordado eliminar aranceles y facilitar el comercio entre ellos, construyendo un mercado interno de más de 1.000 millones de consumidores. Esta decisión marca un antes y un después. Ya no se trata de exportar materias primas y comprar productos terminados, sino de fortalecer el comercio intraafricano, desarrollar industrias locales y crear empleo digno. El liderazgo auténtico ya no depende de la aceptación o el aplauso extranjero. Se sostiene en la coherencia interna, en la integridad y en la dignidad. Es la capacidad de ser fiel a los propios valores, de buscar unidad por encima de diferencias y de construir un modelo propio, sin importar la aprobación externa. Sin embargo, el camino está lleno de desafíos. Si África logra consolidar su centralidad y su voz, ganará respeto, prosperidad y poder de decisión. Si fracasa, el riesgo es la fragmentación, la pérdida de rumbo y el regreso a la marginalidad impuesta desde fuera. Lo que está en juego es enorme: el derecho de escribir su propia historia, o permitir que otros la dicten. La batalla por la autonomía africana apenas comienza. El desenlace dependerá de la voluntad colectiva y de la claridad con que se defienda la soberanía frente a cualquier intento de dominación. La soberanía no es solo un lema, es una decisión diaria, viva en cada acción y cada elección que tomamos. Proclamar la independencia es apenas el inicio. Defenderla implica construirla en la economía, la cultura, la ciencia y la tecnología. Un país soberano produce, innova, piensa y decide por sí mismo. Rechazar imposiciones externas es necesario, pero insuficiente. Hay que crear nuestras propias alternativas en todos los frentes. Cualquier acuerdo internacional debe negociarse de igual a igual, buscando siempre el beneficio mutuo, nunca la sumisión. La dignidad se defiende con coraje, diciendo no si el trato no respeta nuestros intereses. Esa es la única forma de conquistar una libertad auténtica y no una dependencia disfrazada de promesas vacías. Para lograrlo, es fundamental invertir en educación, ciencia y tecnología. Países como Ruanda han priorizado la digitalización y la innovación, desarrollando un ecosistema de startups tecnológicas que brindan soluciones locales y generan miles de empleos de calidad. Nigeria ha impulsado su industria cinematográfica, Nollywood, convirtiéndose en la segunda productora de películas del mundo y exportando cultura africana al planeta entero. Invertir en educación, industria y creatividad asegura una independencia real. Sin conocimiento propio, sin producción local, sin capacidad para transformar recursos en bienestar, la soberanía es solo una palabra. El futuro se decide en las aulas, los laboratorios, las fábricas y los espacios de creación. África ya no es símbolo de debilidad. Hoy se convierte en faro para quienes persiguen justicia, independencia y dignidad. El continente enseña que levantarse es un proceso tenaz de unidad, reconstrucción y autoafirmación. Su experiencia derrumba el mito de la inferioridad y ofrece lecciones vitales para cualquier nación que quiera decidir su destino. La soberanía se practica, eligiendo siempre en función de las aspiraciones de nuestro pueblo, rechazando imposiciones y abriéndose a la colaboración genuina con quienes respetan nuestra autonomía. No se trata de aislarnos, sino de elegir nuestros aliados y sumar fuerzas sin perder identidad.
Ignorar estas lecciones es renunciar al futuro, condenarnos a la dependencia y a la irrelevancia. Aplicarlas, en cambio, abre horizontes de prosperidad y respeto que ninguna amenaza externa puede arrebatar. Pero la soberanía no se sostiene solo con palabras. Exige firmeza frente a quienes intentan imponer sus reglas. Y en este nuevo mundo multipolar, África ya no está sola ni en silencio. El futuro global solo podrá escribirse con África como autora, no como nota al pie. Hoy, la historia salda una deuda largamente ignorada. África rompe cadenas forjadas por siglos de sumisión, paternalismo disfrazado de ayuda y discursos que la condenaban a ser simple espectadora. Eso terminó. El continente rechaza ser terreno de poder ajeno o peón en estrategias que nunca le pertenecieron. Persistir en viejas jerarquías ya no es opción. Ignorar la transformación africana es, simplemente, condenarse a la irrelevancia. El mundo multipolar exige respeto, colaboración auténtica y, sobre todo, el reconocimiento pleno de África como protagonista. La libertad africana ya no depende de permisos, ni la dignidad está a la venta. La independencia política, económica y cultural es innegociable. Cada intento de imponer sanciones, presiones o condicionamientos solo evidencia la caducidad de los métodos antiguos. Apostar por el diálogo y la cooperación genuina es la única vía hacia un mundo más equilibrado y justo para todos. La invitación es inequívoca. Ya no se trata de caridad, sino de corresponsabilidad. África no pide permiso para existir, ni requiere aprobación externa para decidir su destino. Ahora son otros quienes deben aprender a mirar al continente como igual. Nadie puede frenar a un pueblo decidido a tomar las riendas de su historia. Quien quiera sumarse a este capítulo tendrá el privilegio de colaborar, aprender y crecer con África. Quien elija la arrogancia será superado por la realidad imparable de los hechos. Hoy, la verdadera valentía reside en reconocer el momento y escoger la cooperación sincera. El mundo que viene se construye con África al centro, nunca más en los márgenes. Para consolidar este proceso, es esencial fortalecer el intercambio entre países africanos, compartir experiencias y resolver juntos los desafíos comunes. La lucha contra el cambio climático, la innovación agrícola y el desarrollo de energías renovables son áreas clave donde África puede liderar y mostrar al mundo un modelo diferente, basado en la sostenibilidad y el respeto por la tierra. Pensemos en el caso de Senegal, pionero en energías limpias, que ha desarrollado grandes parques solares y eólicos, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y abriendo nuevas oportunidades para su juventud. O en el ejemplo de Kenia, donde el uso masivo de dinero móvil ha revolucionado la inclusión financiera, permitiendo que millones accedan a créditos, ahorros y microemprendimientos. Cada uno de estos logros es un paso concreto hacia la autonomía, la dignidad y la prosperidad. No se trata solo de resistir, sino de construir, innovar y ofrecer respuestas propias a los desafíos del siglo XXI. Así, queda claro que la ruptura con el pasado no es solo un gesto simbólico, sino una estrategia profunda de transformación. La historia africana, tantas veces escrita desde fuera, hoy se redacta con pluma local, con la voz de sus pueblos y la fuerza de su diversidad. Y es aquí donde se salda la deuda. África ya no es espectadora, sino autora y protagonista. El futuro no se le concede. Se conquista paso a paso, decisión tras decisión, con la convicción de que ningún poder externo puede dictar los sueños y aspiraciones de cientos de millones de hombres y mujeres libres. La pregunta inicial, entonces, encuentra su respuesta. África desafía a Trump y al antiguo orden porque entendió que la sumisión solo conduce a la pérdida y el silencio. Hoy, el continente elige hablar, decidir y liderar. Y quien no escuche esta nueva voz simplemente quedará fuera de la historia.